Bien, estamos de vuelta con Iván La Negra. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Acaba de publicarse la primera parte de la base de datos de pueblos indígenas que debe ser utilizada para saber a quién se debe realizar la consulta previa. Cuéntanos qué te parece, cuál es tu opinión sobre los pueblos que se han incluido y sobre los que todavía no se han incluido. A ver, quizás lo primero es contar de qué trata esto de la base, ¿no? Como sabes, efectivamente el Perú hace ya algún tiempo suscribió un convenio, el 169 de la OIT, y incluía una categoría nueva para nuestra legislación, que es el concepto de pueblo indígena, que es un concepto mucho más amplio y distinto al de comunidades campesinas y nativas, que eran los términos que se usaba aquí normalmente para hacer referencia a lo que es la diversidad cultural. Pero esta base de datos lo que hace es organiza la información que tiene el Estado disponible a través de esta categoría de pueblo indígena, ¿no? Y lo que ha hecho esta publicación, que se ha hecho hace algunos días, es primero ratificar la identificación que ya el Ministerio de Cultura había hecho en el año 2012 de 52 pueblos indígenas, 48 en el ámbito amazónico y 4 en el ámbito andino. Y estos 52 pueblos indígenas que están en esta base ya son reconocidos como parte de la diversidad cultural, la riqueza cultural del país. El segundo paso es identificar dentro de cada uno de estos pueblos cuáles son las organizaciones que forman parte de cada uno de ellos. Y en este caso se ha incluido ya la información de 5 de estos pueblos, ¿no? Los pueblos Achuar, Huampis, también están los Aguajún, los Candoshi y los Jíbaro. De estos 5 pueblos se recogió información que identifica a 304 comunidades nativas que forman parte de estos pueblos. Con lo cual estaría pendiente todo el resto del ámbito amazónico, más los 4 del ámbito andino, ¿no? Entonces, digamos que eso es una noticia sin duda positiva, en el sentido que es un primer paso en el proceso de desarrollo de esta base, pero también abre varias dudas sobre cómo es que se va a continuar el proceso de incorporación de la información que está faltando de este resto de pueblos, en particular los que están ubicados en el ámbito de los Andes. Tú tenías esta discrepancia cuando fuiste viceministro, ¿no? Entiendo, con el ministro Merino, porque tú considerabas que habían una serie de pueblos quechohablantes que debían ser incluidos y él consideraba que no debían ser incluidos. ¿En qué va esto? A ver, creo que lo que la base de datos hace es ya zanja la discusión sobre si hay pueblos indígenas de origen andino en el Perú. El reconocimiento de estos 4 pueblos, los Quechua, Aymara, Jacaro y Uro, ya, digamos, ratifica el compromiso del Estado con la incorporación de estos pueblos dentro de su reconocimiento formal. Claro. Ahora, el siguiente paso, y ahí efectivamente hay una discrepancia, es cómo hacer la identificación de los derechos colectivos y de las organizaciones, en este caso las comunidades campesinas, por ejemplo, que deben ser incorporadas dentro del proceso de consulta. Y ahí mi posición, efectivamente, y la del equipo que tenía a cargo, el equipo técnico que tenía a cargo, es que era muy importante empezar con una base que incorporara la mayor cantidad de comunidades en virtud de la información disponible. Pero efectivamente habían, sin duda, discrepancias en el sentido de que, por otro lado, se decía que esa información que teníamos no era suficiente, que faltaba más información. ¿Qué información se decía que Por ejemplo, faltaba? un tema que sin duda va a ayudar al proceso es el censo agropecuario que se ha culminado el año pasado y cuya información se está venido procesando durante el primer semestre de este año y que incluye dentro del censo agropecuario una información específica sobre las comunidades campesinas y nativas que podría contribuir a tener una mayor claridad respecto del tema de la incorporación de las comunidades dentro de esta base de datos oficial. Pero ahí venía la discrepancia, desde mi punto de vista. El año pasado era que con la información que ya existía en ese momento era suficiente como para empezar el proceso de reconocimiento, mientras que otro sector decía que no, que mejor no, mejor esperar. Creo que la decisión que finalmente se ha tomado es la de ni siquiera utilizar la información disponible. El año pasado tampoco se estaba todavía usando la información del censo agropecuario y más bien se ha dicho esto de que se va a ir resolviendo caso por caso. Lo cual creo que tiene una serie de problemas, ¿no? Porque en primer lugar
mantienen la situación de incertidumbre. Es decir, si hay información suficiente, en algunos casos creo que valdría la pena empezar con un reconocimiento mucho más amplio de estos 4 pueblos indígenas. En el caso de los Uro, por ejemplo, que están en el lago Titicaca, creo que no hay ninguna duda es un grupo muy acotado, es muy fácil hacer el trabajo de reconocimiento. En el caso del pueblo Jacaru, que está acá en la Sierra de Lima, que está cerca a la zona limítrofe de Lima con la sierra, y el otro ámbito de Junín, pues ahí hay mucha claridad, deberíamos tener ahí un proceso de reconocimiento, ¿no? Y una cosa que sí trae que interesante además esta publicación de la base de datos, es que se hace referencia de manera expresa al nombre de algunas denominaciones que se han usado para identificar aparte de los pueblos quechuas. Por ejemplo, se hace referencia a los cañaris, expresamente en la base, con lo cual yo diría que ya la posición del Estado es que los cañaris son sin duda una población que es parte del pueblo indígena quechua y que por lo tanto tiene derecho a la consulta. También se hace referencia a los quero, también se hace referencia a otros grupos en este listado. Entonces yo creo que ese también podría ser un paso importante, ¿no? Que estos grupos que están claramente identificados también sean incorporados, ¿no? Y desde luego la información del censo agropecuario, sin duda, que ya está disponible, esperemos también ayude a ese proceso. Claro. A mí hay una cosa que me llama la atención. Hace unos días tuvimos acá a Beatriz Merino y Beatriz lo que nos decía es que el tipo de oposición que uno ve del lado empresarial a la consulta previa no es el mismo en el sector minero y en el sector petrolero. Parece que el sector petrolero es mucho más receptivo al tema de la consulta previa que el sector minero. ¿Tú percibes lo mismo? Y si es así, ¿a qué crees que se debe? Primero, una cosa importante, ¿no? En ese sentido, porque además he escuchado algunas voces que hablan ya de la muerte de la ley de consulta y que ya no hay ninguna posibilidad de aplicación. Bueno, hace algunos días Perupetro ha publicado el primer plan de consulta, consensuado además con las propias organizaciones indígenas, en ese caso son organizaciones Ashaninka, Xéninca, Yaminahuas, de la zona de Ucayali, ¿no? Respecto al lote 169. Este plan de consulta lo que tiene es un conjunto de pasos para que a fin de diciembre, se entiende, se culmine el primer proceso de consulta respecto al lote petrolero. Entonces, lo que vemos ahí, y uno lee ese plan de consulta, es una herramienta muy clara, operativa, que uno siempre puede pensar en mejoras, pero que ya es una herramienta operativa, por lo tanto, demuestra que ya hay un camino, que ya se empieza a trabajar y que efectivamente en el ámbito de hidrocarburos pareciera que hay un rumbo ya muy definido sobre cómo ir avanzando en el tema. Creo que esa combinación de una entidad como Perupetro, que está comprometida con el tema y avanza con el tema, más un sector, en ese caso el ámbito privado, también interesado en ese tema. Y yo creo que tiene que ver con las experiencias de este sector, porque muchas de estas empresas son digamos, parte de empresas con una presencia global. ¿Te refieres al sector hidrocarburos? Al sector hidrocarburos, exactamente, que tiene una presencia global y que por lo tanto tiene una experiencia muy amplia respecto a estos estándares. De hecho, muchas de esas empresas tienen ya incorporados como parte de sus prácticas estándares propios que incluyen los temas de consulta. Creo que en el sector minero la situación es diferente, ¿no? Porque aquí hay, digamos, empresas de diverso tipo, grandes, medianas, inclusive la pequeña minería, que tienen, digamos, características muy diversas y también prácticas y empresas muy distintas respecto al tema de la participación en la consulta. Creo que además eso se mezcló con esa preocupación que existía respecto a la crisis económica y a que eso implicara un retraso de las inversiones. Creo que esos dos factores lo que han hecho es, digamos, hacer que se tome esta decisión de esperar en el tema minero, ¿no? Pero el tema es que eso sigue manteniendo la incertidumbre y tarde o temprano vamos a tener que tomar una decisión. Y mi impresión es que cuanto más pronto se tomen decisiones y se den señales más claras, tanto a todos los actores, en particular a los pueblos indígenas, de que cuál es el camino que se va a seguir, es mejor para todos. Ahora, lo que también es cierto es que, a ver, las empresas que tienen a las que les preocupa el tema de la consulta previa, también tienen de qué preocuparse, ¿no? En una encuesta que sacó el Comercio, si mal no recuerdo, fue el lunes, que era una encuesta a gerentes, se preguntaba cuál es el principal problema que ves para hacer inversiones y el 80 y pico % decía la burocracia. Entonces, claro, es también entendible que si a eso además se le suma un fuerte movimiento antiminero, es entendible que las empresas también les preocupe este tema, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, sería interesante que tú nos cuentes cuánto podría estimar una empresa, primero que va a demorar uno de estos
procesos de consulta previa. Y segundo, ¿cómo es que la empresa debería o podría participar en ese proceso, ¿no? A ver, hay casos como el del lote 169 que se están haciendo incluso antes de que el Estado licite el lote petrolero, con lo cual la empresa, cuando llegue, va a tener ya las cosas claras respecto a los compromisos con las comunidades nativas en ese caso. Si es que lo hizo bien el Estado. Si es que lo hizo bien el Estado. Respecto a los tiempos, este plan de consulta plantea de que entre el mes pasado, el mes de octubre, que acaba de terminar, y diciembre debería llevarse a cabo la consulta, lo cual estamos hablando de periodo de un par de meses de trabajo. Podría ser un poco más, un poco menos, dependiendo de las características de cada proceso, ¿no? El reglamento establece un plazo máximo de 120 días, ¿no? Digamos que eso es para tener una idea de plazos. Ya. Lo bueno es que en este caso, como está ya calendarizado y hay un compromiso con las nuevas comunidades, creo que este plazo es real, es decir, que en diciembre debería estar terminando este proceso. ¿Qué pasa si no se cumple ese plazo? Podrían prorrogar, tendrían además espacio para prorrogar, dado que todavía no están usando el máximo del tiempo establecido, podrían establecer alguna prórroga. Pero eso dependerá del proceso, ¿no? La idea es no alargar excesivamente ese tema. Ahora, en el caso del lote 192, el ex lote 1AB, más bien ahí el proceso de iniciar la consulta está demorando, ¿no? En realidad eso se anunció hace septiembre del año pasado, y ya pasó un año, Claro. y todavía no se ha podido empezar, igual que como el caso del lote 169, la planificación ya detallada del proceso. En realidad porque las comunidades en ese caso, que son quichuas y achuar, han solicitado que antes de empezar la consulta se resuelvan algunos temas pendientes que tienen con el Estado. El tema de pasivos ambientales, el tema de titulación, temas sociales que están pendientes, entonces lo han considerado como un requisito previo. Entonces yo creo que no hay un plazo fijo establecido para todos los procesos, pero esos casos como uno son casos excepcionales, o sea, son casos, digamos, serán unos cuantos dentro del número total de procesos. Más bien la mayoría, como el proceso de Maijuna, que también ya culminó, que es el primer proceso de consulta para la creación de un área de conservación regional, que se ha llevado en el marco de la ley y reglamento de consulta, que demoró apenas unos meses, va a ser básicamente la norma, ¿no? Entonces, entre 2 a 4 meses podría ser un tiempo aproximado, promedio de los procesos de consulta. ¿Y cómo? Pero realmente, ¿con cuántos recursos cuenta el Estado para hacer esto? Porque, a ver, en el momento en que esto se vuelva masivo, claro. yo entiendo la preocupación de que, a ver, todos conocemos la historia de, no sé, no hablemos de una inversión grande, hablemos de abrir una pequeña bodega. Uno va, dice que la licencia de funcionamiento te la tienen que entregar en, no sé, 30 días y uno termina, pues, un año esperando la licencia, ¿no? Eso multiplícalo por varias veces cuando se trata de un proyecto enorme, ¿no? Entonces, ¿realmente el Estado cuenta con los recursos para que estos plazos se cumplan? Porque si no, tenemos un problema tremendo, ¿no? Y las empresas sí tienen por qué preocuparse. Tiene recursos limitados, o sea, su capacidad de recursos son sin duda limitados. De hecho, parte de las políticas que se llevaron a cabo en el Ministerio de Cultura era promover el desarrollo de capacidades dentro de los sectores para que pudieran llevar a cabo este proceso. Si hay un sector que es particularmente crítico, es el sector energía y minas. En este caso incluye tanto Perupetro como el propio Ministerio. Mi impresión es que Perupetro ha avanzado de manera muy interesante respecto a la generación de capacidades básicas para llevar a cabo este proceso. Digamos, la muestra de esto es la reciente aprobación del plan de consulta en el caso del lote 169. Mi impresión es que el ámbito minero requiere desarrollo, ¿no? Sin duda esto va a implicar una gran presión del sector en estos temas. De ese sentido, sí tiene, digamos, lógica que exista un proceso ordenado y paulatino, pero claro, respecto a cómo ir avanzando en el proceso de consulta. De hecho, no se trata de empezar a hacer miles de consultas desde un inicio, ¿no? Se trata de seleccionar efectivamente en una conversación, además con las personas indígenas, ¿no? De cómo vamos a ir avanzando en la implementación de este proceso. Pero para eso, primero hay que tomar la decisión, es decir, mira, vamos a avanzar en estos ámbitos, estos son lugares donde vamos a realizar las consultas. Yo elegiría, por ejemplo, ¿no? Si tuviera la posibilidad entre el sector de energía y minas,
3 o 4 áreas claves dentro del área andina, donde sé que hay un proyecto minero y empezar a trabajar con las comunidades en estos proyectos y luego una vez que cogiera las experiencias y las lecciones de estos proyectos empezar a avanzar con otros. Claro. Digamos, ese sería lo ideal, ¿no? Pero si no tomo decisión sobre cómo empezar y lo digamos, postergo, en realidad también estoy postergando los problemas. De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias, Iván. No, a ti, muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.